sido un placer leer este libro y presentarlo, como conocer a Virginia, y que además me encuentro muy a gusto en el Ateneo, por muchos motivos que no es el caso, no se los ha dicho ni me interesa. Y además he estado de presidente un muy buen amigo mío, que es Carlos París, y el vicepresidente con el que he reencontrado, que fue semialumno, lo cual no está hasta el punto no era viejo, ¿no? Y cuando me propusieron, cuando me propuso Virginia el presentar el libro, al principio, yo cuando estuve con ella, que me encantaba, pero al principio tengo bastantes prejuicios, por lo pronto que fuera argentina, ¿no? Soy un animador más que los humos de mi padre, o sea, por eso ya lo he dejado más o menos. Es una semi-broma, tiene algo de verdad, pues un poco de broma. Y bueno, después de estar con ella, pues quedé encantado, y después de leer el libro, pues mucho más. Yo al principio, y luego voy a ser breve, me entró un poco ese espíritu, digamos, casi profesional, normalmente profesional, de leer tesis doctorales, de estar en el tribunal de oposiciones, y empecé a tomar apuntes para hablar de aquellos aspectos que me parecerían que merecía la pena ofrecerse más en ellos. Y naturalmente eran tantos, al final los dejé, ¿no? Porque yo al principio quedé muy impresionado, por ejemplo, cuando comienza entrando en un tema que luego veré después, que es entender la neuroreligión, porque cita a Fitzolati, el premio Nobel, con las neuronas especies, y bueno, qué bien, porque vamos, es algo realmente importante, además que tiene una incidencia como mínimo moral grande, ¿no? Y al mismo tiempo lo unía con Fichte, que bueno, realmente es una cosa de mucho atrevimiento, pero que merece la pena detenerse en este tipo de contactos, este tipo de son, ¿no? Y bueno, todo este tipo de cuestiones. Por otro lado, el título del libro es muy parecido al de Manji, que también tiene una postura, lo que yo sé, muy parecida a ella respecto al Islam. Y bueno, qué sé yo, otra serie de asuntos que me interesaban mucho, la figura de Ibis, que a mí me parece que esa paradoja de Ibis, las cosas, Ibis es el diablo, ¿no? Que no es tanto por orgullo, sino por, yo creo que es la gran paradoja de la omnipotencia, o que es un ser, un politeísta diferente a un ateo, o muy diferente a un ateo. Hay una cantidad, por ejemplo, si más el tema del sufismo, muchos puntos que yo iba anotando en esta conclusión, vuelvo a repetir, hacer una lectura de este tipo. Sí me sorprendió desde el principio mucho, y eso me ha hecho dudar, como bien decía además el hilo conductor, que se refería a Teresa, por lo menos un poco yo tengo los prejuicios, no me ha convencido del todo, no me ha convencido del todo, respecto a esa especie de conversión que ella tuvo en relación al islamismo. No a los musulmanes, por cierto, es una palabra persa. Los lamas sumites, islamistas, como dice ella. No sé, vi que de repente se había quitado el velo de una cierta ignorancia y había entrado en lo que podía ser rescatar los aspectos más interesantes nucleares del profeta y por lo tanto romper la visión un tanto acrítica que podemos tener muchas veces del Islam. Eso me sorprendió y me chocó y me ponía en jaque a mí también. Bueno, estas fueron, digamos, de entrada las reacciones que yo tuve antes del libro, y quiero primero ponerlas como exordio, ¿no? Como introducción, para decir con qué espíritu lo va a pedir. Yo me encontré con este libro, al cual paso brevemente a decir, sobre el cual pienso, se hay que decir algunas de las muchísimas cosas que podríamos decir. Bueno, en primer lugar, se goza mucho. Leyendo, yo he gozado mucho de este libro, porque me parece que es un recorrido culto, libre, original, frontal, dice ella, y es verdad, al Islam. Y eso es raro encontrarlo, lo que yo conozco de literatura que hay, es raro, en general son lecturas ya de partir, ¿no? Se parte de una actitud, una visión que da por hecho que las cosas tienen que ser así, términos positivos, términos negativos, pero generalmente muy parciales. Y el libro ya lo tiene, bueno, tiene muchas cosas, no es parcial, ¿no? Sabe andar y desandar, sabe mirar en diversas direcciones, sabe tener perspectivas, y vuelvo a repetir, es en ese sentido un gozo. Después es un tema central en sí mismo, y es un tema actualísimo. De los muchos que hay, sin duda alguna, gloriosos sin duda alguna, el Islam, que es cómo se extiende, cómo nos relacionamos con él
está fuera y está dentro. Y eso naturalmente da una dimensión muy especial al libro. Y hay algo que me gustaría destacar, yo no sé por qué, sí sé por qué, vamos, pero es un poco, diría, lo de la edición, es un no sé qué. Es un libro muy sensual, o sea, resbala gratamente sobre uno cuando uno lo ve. Creo que es una de las características que más me han llamado la atención de este libro, ¿no? Y bueno, se trata de una persona más una formación filosófica fuerte, que se nota en todo momento, e insisto, mira de cara a cara al Islam y a la mujer, que son los dos grandes temas, ahí son los ejes del libro, ¿no? Y por eso digo que yo creo que hay un criterio siempre, que yo suelo decirlo respecto a un libro, y un libro no es bueno, para mí, si se lo lee de un tirón. Y estos dos libros se leen de un tirón porque engancha inmediatamente. Insisto, a otros criterios, que esto me parece un criterio realmente importante, uno se encuentra el talento del libro. El estilo es, además, acabo de decirlo, claro, ameno, combina muchos datos y documentación. A veces yo veo por varios feos. Hay un tipo de documentación que a mí no me gusta menos. Recurre una de las citas más importantes del libro, que está sacada de un periódico español, al cual yo lo tengo un respeto. Entonces, pues a lo mejor se podría haber ahorrado eso. Digo, es una de las cosas que en esa visión, yo también quiero dar la original del libro, digo, ¿no? Después junta muchas experiencias personales o anécdotas que lo bien a cuento, y no están tiradas como los pelos, ni mucho menos, ¿no? Es un libro, por tanto, ágil. También podría algún pero, Virginia, se nota mucho la presencia del alemán, del occidentón en ti. Hay unos párrafos a veces excesivamente largos. Se leen con fluidez, pero son típicamente lectores. E incluso hay alguna especie de síntesis hegeliana, no digo que sea exactamente así, ¿no? Judaísmo, cristianismo, tesis, antítesis, síntesis, islamismo. No es eso, pero sí que sobrevuela de vez en cuando la presencia de lo que es la filosofía, que está obviamente internalizada por parte de Virginia, igual que Freud, ¿no? Yo creo que también, no digo que sea freudiano, yo creo que será el filósofo de la cultura, sobre todo. Y también ahí yo creo que muchas veces, bueno, en educación del siglo, ¿no? Pueden colarse aspectos del que yo digo que, bueno, no sé si pueden mejorarse o no, pero que a mí me llama la atención y en ese sentido digo, ¿no? Después los capítulos de verdad están muy bien enlazados, cosa que también hace que un libro tenga ese encadenamiento, que lo hace barato, que lo hace más fácil, sin perder el favor de leer pues, también trabajos, por ejemplo, de Mahoma y las mujeres, se pasa a los ideales femeninos, muy lograda la contrastación entre la supuestamente Aisha, la supuestamente poderosa o con apellido de poder, y Fátima, que idolatría de alguna manera para los pueblos que después el catolicismo es la Virgen, ¿no? María. De ahí se pasa, bueno, el próximo capítulo, ahí sí, Fátima me parece de lo más logrado del libro, ¿no? Yo no digo que empecéis por él, pero que también me parece de lo más logrado. O luego de ahí se pasa a las Urias, y me parece que excelente símbolo de las Urias, está viendo, la hemos convertido en algo excesivamente trivial, banal, y ahí están recogidos, sobre repetir, con esa sensualidad a las feriantes. Bueno, hay una referencia a Foyo Blanca que me parece especialmente importante, porque a mí Foyo me parece esos grandes gigantes del pensamiento que quedaron, sin embargo, destrozados porque estuvo entre dos gigantes mayores, ¿no? Y unos cuantos cosas más que iba a decir, pero lo dejo simplemente insinuado, como algo que, insisto, pertenece a lo que es el contexto, la textura del libro, ¿no? Yo son muchos los temas a destacar, lo he dicho antes, podría decir bastantes más. Voy, sin embargo, a decir algunos. Y lo voy a decir críticamente porque creo que la mejor manera, además he dicho claramente donde coloco el libro, o sea, lo coloco en un lugar alto, pero la mejor manera de portarse con honestidad intelectual y amistad real es colocar también aquellos aspectos que no le parecen, por lo menos, si no está de acuerdo, le crean cierto tipo de objeciones dentro de la lectura de aquello que en este momento estoy presentando, ¿no? Por ejemplo, bueno, el feminismo, yo empezaría a señalar por algo realmente importante y positivo. Lo ha insinuado varios, ¿no? De manera nítida, Teresa. El feminismo de Virginia de Llorens es un feminismo realmente equilibrado. Realmente equilibrado. Tanto es así que no voy a permitir
en la página 19 y 17 estoy completamente de acuerdo y que ello mismo ya es una tesis importante. Dice lo siguiente, voy a leer una parte pequeña, que eso no quiero extenderme y no apurar los símbolos que dedicamos a la palabra, que voy a ser ya se va a dar un tiempo, no. Pero dice lo siguiente en la página 18 y 19. En el tema del uso del verbo, esta vez literal, el famoso volcán, son pocas las musulmanas que reconocen públicamente la manipulación ideológica que se hace de esa costumbre. Entre esas pocas, por otras valientes excepciones, se encuentra la activista argelina que dirigió el programa de igualdad de género de la UNESCO, que es Ansari, con su libro que busca como excusa, en el que deja constancia de que esa tentativa origen anterior a la llegada del Islam, es decir, que se trata de una costumbre claramente dura de ciertas tribus patriarcales islámicas, pero que no tiene la más mínima relación con las enseñanzas de Mahoma. Simplemente lo considera una forma de terrorismo intelectual, religioso y moral, contra la libertad de las mujeres, una auténtica cárcel de tela que nada tiene símbolo religioso, y por eso denuncia el discurso de políticos e intelectuales de izquierda que admiten esa perversa expresión de sometimiento en pos de una supuesta tolerancia propia de una personalidad que acepta el mundo sin intentar transformarlo. Me parece excelente. Y lo que sigue, lo seguía mucho, me parece excelente. Es decir, que hay un multiculturalismo simplón en el cual no hay que caer ni intelectual ni moralmente. Me parece que lo hace estupendamente. Ahora, por cierto, hay más cosas que dicen muy cerca sobre el tema de la visión, que ya hablaremos en algún momento, sobre una de los sentidos, que me han parecido especialmente importantes, pero sobre los generales. Algo en lo cual yo me encontraría, lo que es más problemático es lo que, sin embargo, es la gran apuesta de Virginia, y es la visión tan positiva de un Mahoma y el Islam contra el patriarcalismo y la barbarie que lo antecede y el descarrío que lo sigue. Es decir, Mahoma quedaría salvado, por cierto, cita Pascal, Pascal lo condenaba completamente frente a Jesús, ¿no? Pero ahí es como si Mahoma hubiera rescatado a un pueblo que hubiera sido al mismo tiempo no entendido por ese mismo pueblo. Yo tengo mis dudas en estos casos. Conozco mucho menos que ella. Sí he leído el Corán, lo he leído varias veces además, no me ha gustado. Por unos sí también me ha gustado, por otros no me ha gustado. Pero en el caso de Mahoma, y de repente que lo hace bien, Virginia, como lo recorta, yo creo que se puede comprender una especie de falacia o de falsedad del fundamento. Es como decir, bueno, los evangelios Jesús realmente es una pureza extraordinaria y nos da el mensaje del amor. En un sentido, pues rompen con la ley judaica, cuando se refiere solamente a otras cosas, Virginia, y al mismo tiempo es traicionada por la Iglesia. Bueno, yo esas cosas tengo bastante, no sé, tengo bastante, una actitud de objeción. Primero porque normalmente el peligro está en el origen. El peligro está en el origen. Y por otro lado, en el cristianismo, bueno, lo funda es Pablo Tarso. Y ahí están los cimientos de lo que va a ser después. Lo otro, yo no tendría la actitud, en principio, que tiene Virginia. Por otro lado, yo no quiero entrar mucho en este tema, me apasiona, es excitante. Dentro de lo que estoy quiero hablar de esto más allá del Atlántico, tema de la neuroreligión. Hay dos estudios, uno de Freeman, que es un biólogo muy importante, y otro de un historiador, Royce, en el que demuestran, pero yo cumplo con datos muy fehacientes, que Mahoma tenía lo que se llama una epilepsia leve. Bueno, eso en sí mismo no importa. La tenía Van Gogh, la tenía Dostoyevsky. Importa si es en exceso. Se puede pasar una creatividad realmente importante a algo distorsionado. Tiene características muy especiales también de tipografías que ven mucho, sexualidad alterada, etc. A mí este tipo de cuestiones me importan y me importan sobremanera. Yo, por tanto, a la hora de tener una visión sobre Mahoma, pues tan positiva como Virginia, me encuentro en una situación difícil. Digo, sinceramente, me encuentro en una situación difícil, ¿no? Bueno, podría ser otra cosa más, pero que quede en este caso, por lo menos, que todo el mundo está viendo, ¿no? Después, yo quería decir algunas cosas más, pero creo que estoy extendiendo, lo voy a hacer, ¿no? Respecto a la visión de la mujer
me parece que está, en general, que está muy bien. Pero respecto a la religión, iba de un trozo, tenía varios trozos, pero no lo voy a hacer. También me discrepo un tanto de Virginia. Hay un momento en el que ella, aunque está al lado de todo el momento del diccionario me explica que la religión en su sentido universal global, bueno, pues es una aportación a la humanidad, y dentro de esa aportación se sitúa a Mahoma. Para mí no es una aportación positiva, lo siento. Ni la de Mahoma ni la de ninguno. Ahora distingo claramente entre lo que es la religión y las creencias. Las creencias, si son monoteístas, y aunque se pueda usar como marco de segundo, yo no las considero positivas por la humanidad. Una cierta religiosidad que todos tenemos de la otra manera es bien distinta. O, por ejemplo, la religiosidad como los sufíes, a la cual me he gustado, que me he dedicado a lo mejor más, pero no se lo voy a preparar seguro. Virginia también. Ahí sí que yo tengo, puedo repetir, una discrepancia bastante fundamental. Y después había otra serie de aspectos que no quiero tocar. Sí me hubiera gustado que saliera en el segundo o tercer libro que hubiera hablado de la falsafa y del Calán. La falsafa es la filosofía árabe, que fue una gran filosofía, después decapitada. O el Calán es su teología, pero es una pequeña teología, porque en el islamismo no hay inspiración, exclusivamente una revelación directa, lo cual posibilita muy poco que haya interpretación. En ese sentido, hay incluso otro texto que iba a leer, no me parece que hay una pequeña contradicción. Bueno, la contradicción es solo conozco, ¿no? Es decir, que hay una contradicción después del siglo XX, no, hay un tipo casi afirmar Virginia, que es una sociedad difícil de secularizar, que él me dice que es imposible de secularizar. De otras razones por lo que yo he dicho. Y si fuera así, la verdad entonces crea grandes dificultades de salvar el islamismo tal como lo hace, siempre con talento, siempre con habilidad Virginia. El último capítulo de las profecías me gusta en cuanto que es la crítica al dinero y no al mercado, que en el sentido elemental, pues el mercado no es el intercambio de símbolos, intercambios simbólicos son el dinero y el lenguaje, pero otra cosa es cuando se convierte en poder con mayúscula, cuando se convierte precisamente en lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en los países árabes, que nosotros tanto más, que estamos hablando de los países árabes. Entonces, con lo de la profecía, menos, con la crítica que hace a lo que ha sido después, precisamente la derivación, en el despilfarro, en la jerarquía, en el machismo, en la complejidad de la mujer, muchas veces, tanto su sometimiento, completamente de acuerdo. Bueno, yo hubiera dicho bastantes cosas más, pero me basan en estas. Y la crítica es una crítica no solo evidente cariñosa, sino una crítica que la hago desde precisamente los problemas que plantea su libro. Es un libro que da que pensar. Decía que el filósofo que pensadores da que pensar. Virginia da que pensar. Yo lo que os animo a que lo leáis con gusto, porque se gusta, se saborea y se aprende. Pero claro, naturalmente para eso primero hay que comprarlo, por lo tanto comprarlo. Muchas gracias.